Vamos a hablar sobre este tema que hemos prometido desde el segmento anterior y tiene que ver con las estrategias que están utilizando tanto oficialismo como oposición en Venezuela para lograr conectar con el pueblo venezolano. En campaña electoral estamos en cuenta regresiva para las elecciones presidenciales del 28 de julio. ¿Qué debemos saber en esta materia? Ya está con nosotros el periodista y consultor político venezolano Mayker Iriarte. Mayker, gracias por tu tiempo y por aceptar esta invitación. Bienvenido. Hola Marjorie, buenos días a ti y a toda la audiencia de BPI TV. Gracias a ustedes por la invitación. Un tema que nos llama mucho la atención porque detrás de lo que vemos en medios de comunicación o plataformas en redes sociales está una planificación, un estudio de cuál debe ser el discurso y la estrategia en una campaña electoral. ¿Qué nos puedes decir sobre esta campaña atípica e inusual en Venezuela, donde hay, por ejemplo, del lado de la oposición, aparentemente dos candidatos? Vemos a María Corina Machado y también a Edmundo González. Sí, bueno, en principio lo que tenemos que considerar es el antecedente de dónde venimos, ¿no? Venimos de más de 20 años de gobierno con la llegada de Hugo Chávez y 20 años en los que se ha impuesto pues una narrativa de poder que se ha posicionado y que de una u otra manera ha calado en la población. Ahora, llegamos a esta elección del 28 de julio también con una oposición de una u otra manera bastante unida, ¿no? No se esperaba que la oposición llegara a esta elección como hasta ahora está ocurriendo. Entonces es importante que en procesos electorales identifiquemos en principio el antecedente, pero además del antecedente también los estudios de opinión, porque para iniciar una campaña, para iniciar un proceso electoral, es necesario conocer qué piensa la gente. Cuando sabemos nosotros qué piensa la gente, sabemos como líderes qué podemos decir y hacia dónde debemos orientar el discurso. En esta oportunidad vemos a un gobierno con distintos voceros a través de los medios del Estado y a través de los medios privados también, cómo sigue imponiendo su narrativa de poder y su narrativa de que seguirá gobernando. Incluso en algún momento Diosdado Cabello decía que iban a gobernar hasta el año 2050, pero por otro lado vemos a una oposición también de una u otra manera digamos, segmentando un discurso con distintos líderes, hablando de una posibilidad real de cambio, pero no solo posibilidad real de cambio, sino también una posibilidad, como lo han dicho los principales líderes de oposición, de cobrar esta elección. Ahora, importante el término de cobrar, porque lo que se sabía hasta inicio de año o lo que se podía, digamos, considerar es que la oposición no iba a participar de una u otra manera en la elección presidencial convocada para el 28 de julio, porque la candidata unitaria que se eligió en la elección primaria del pasado mes de octubre del año 2023, pues está inhabilitada, al igual que otros liderazgos y otros distintos líderes políticos que participaron en este proceso electoral. ¿Qué es lo que ha ocurrido en la oposición en este momento? Es que la oposición hasta ahora ha sabido jugar el tablero político y la oposición hasta ahora ha entendido que en este proceso electoral tiene que seguir en el juego. Lo ha dicho María Corina Machado y lo han dicho distintos líderes de oposición. No se van a salir de la ruta electoral porque, según lo que han dicho, pues tienen la elección ganada de acuerdo a lo que indican también los propios estudios de opinión, donde indican que hay un rechazo abrupto, digamos, o abrumador en contra del gobierno venezolano. Hoy veíamos una publicación de Reuters donde señalaba que la oposición estaba llegando a la fibra sensible del pueblo venezolano en un discurso donde abordaba dos temas fundamentales, lo que tiene que ver el cambio y la unión y esa esperanza de que retorne al país cerca de 7 millones de migrantes. Hablemos un poco acerca de la importancia del tema emocional. Sí, importante tu punto porque en campañas electorales, aunque hay mucho razonamiento, la campaña se gana también a través de la emoción y el discurso debe tener muchas emociones. ¿Qué ha pasado y qué vemos nosotros o qué veo yo en lo que se ha desarrollado en esta pre-campaña electoral? ¿No? El gobierno sigue con el discurso hegemónico que ha mantenido durante tanto tiempo, pero la oposición en esta oportunidad está vendiendo esperanza. María Corina Machado, por un lado, le habla a las madres que tienen a sus hijos fuera del país, que de acuerdo a organizaciones internacionales, el número supera los 5 millones de migrantes en distintos países a través de la crisis que se ha generado en Venezuela, y a su vez le habla también
a esa juventud que quiere un cambio y que quiere mejores condiciones económicas en el país. Esto ha hecho que María Corina Machado cale en un sector de la oposición y también que cale en las bases del chavismo, porque hay una realidad hoy, y es que en Venezuela todos quieren un cambio. En Venezuela hoy la mayoría de los ciudadanos quiere vivir de una manera distinta a la que se vive. Ahora, ¿qué pasa? No es solamente lo que se dice, sino cómo se dice. Y también en la narrativa que imponen los distintos líderes, no es solamente, digamos, la esperanza que se mueve, sino también es importante cómo se mueve esa esperanza. Te voy a poner ejemplos como el de Argentina, como el de México, como el de El Salvador. Cuando hemos visto que llega en Argentina un Javier Milei, cuando hemos visto que llega en México un Andrés Manuel López Obrador y cuando hemos visto que llega en El Salvador un Nayib Bukele. Ellos llegan en medio de también una necesidad de cambio de la sociedad, pero se apalancan en esa necesidad de cambio para, a través del discurso, poder vender no solo sus ideas, sino lo que la gente quiere escuchar, porque muchas veces no es solo lo que el líder quiere decir, sino lo que la gente quiere escuchar. Y desde allí pues surge toda una estrategia para iniciar una narrativa, en este caso, en los países que te he comentado, de cambio, y en este caso en Venezuela, que es lo que está haciendo en esta oportunidad María Corina Machado y Edmundo González Urrutia como candidato unitario, apoyado por Machado y por la plataforma unitaria. Vamos a hablar ahora acerca de la estrategia que ha utilizado durante esta campaña electoral el oficialismo venezolano, tomando en cuenta que está en el poder, que en algún momento se exaltó la figura de Hugo Chávez, pero que el discurso parece haber cambiado con el tiempo. Fíjate, el discurso del chavismo de una u otra manera se mantiene, ¿no? Pero ¿qué pasa con el chavismo? El chavismo se apalanca del poder institucional que tiene. Cuando vemos en Venezuela que los medios del Estado tienen una línea directa en esta oportunidad, pues apoyando y promocionando o, sí, promocionando lo que se dice desde el poder, pues allí hay una hegemonía comunicacional que cala en los distintos sectores del país. Lo importante de esta campaña electoral es no solo lo que se dice a través de los medios de comunicación, sino también lo que se dice a través de las redes sociales. Esta es una campaña presidencial, una campaña política en Venezuela en la que las redes sociales tienen un papel fundamental. Fundamental porque hay una censura en Venezuela que es pública, notoria y comunicacional, pero a su vez hay una herramienta alterna que son los dispositivos tecnológicos. Hoy la población en el país y hoy la mayoría de la población en el país tiene un dispositivo inteligente donde puede llegar a informarse de lo que ocurre. Y es lo que está pasando con el fenómeno en este momento de la oposición. Estas giras que está haciendo la oposición encabezada por María Corina Machado y a su vez por Edmundo González Urrutia, muy pocas veces las vemos en medios tradicionales en Venezuela. Muy pocas veces vemos estas coberturas que se hacían, te pongo un ejemplo en la campaña Capriles Chávez, por ejemplo, ¿no? Que los medios tradicionales tenían, digamos, periodistas que cubrían la fuente política y que cubrían estas giras de los candidatos presidenciales. Hoy día no se ve. Hoy día vemos, por un lado, a un gobierno a través de la hegemonía comunicacional que mantiene su discurso y que lo radicaliza de una u otra manera apalancado en las instituciones públicas, y vemos a una oposición que está enfocada en el boca a boca y también en el poder de las redes. Lo vemos en Twitter o actualmente X, y lo vemos en Instagram, TikTok, una plataforma bastante interesante que está también, digamos, teniendo mucho poder en esta campaña electoral. Michael, en mi experiencia como reportera de calle, pues tuve la oportunidad de cubrir varias campañas electorales en Venezuela y recuerdo que antes se veía mucho todo lo que tiene que ver con el aparataje del escenario, las luces, el sonido. ¿Consideras que esto ha ido cambiando, que las campañas son ahora más cercanas a la calle, al pueblo de Venezuela? Yo creo que ha sido un tema coyuntural, ¿no? Yo creo que las campañas deben, como te dije hace rato, deben transmitir emociones y en este caso emociones positivas. ¿Qué está pasando en Venezuela? Que hay sentimientos encontrados, ¿no? Vemos como la campaña de una u otra manera transmite emociones positivas, pero a la vez te conecta con lo negativo de la emigración. Yo estoy seguro que tú y que las personas que nos ven cuando vemos un video de alguna gira de los dirigentes que están
hoy día haciendo la oposición al gobierno y vemos algún discurso, pues nos llega de alguna manera, algún discurso de la población, porque ha sido esta campaña, en este caso la de la oposición, una campaña que le ha dado voz a la gente y se le está dando voz a la gente porque, como te decía hace rato, el discurso no solo parte de lo que el líder quiere decir, sino de lo que la gente quiere escuchar. Ahora, con el tema particular que tocas y el tema de la estructura, ¿no? De la estructura en un meeting o en una actividad política, sin duda alguna ha sido parte de la coyuntura política que se vive en nuestro país. Yo creo que es un tema que podría verse de improvisación, pero no lo es. No lo es porque entendemos que hay señalamientos por parte del poder cuando hay una prestación de servicio a este caso a un candidato, a una candidata, en este caso la líder de la oposición en este momento, María Corina Machado. Entonces creo que han tenido que recurrir, digamos, a estrategias orgánicas, a mecanismos orgánicos para poder llevar ese mensaje. Hemos visto incluso cómo se le ha impedido en oportunidades, digamos, el tránsito por vías nacionales, cómo se le impide, de acuerdo a lo que denuncia Machado, digamos, el viajar vía aérea en Venezuela. Entonces es un punto bastante particular que creo que, como decimos popularmente, se han montado en la ola en la que hoy día se está. Pero vemos por el otro lado a un gobierno bastante robusto en materia comunicacional, un gobierno que a través de los canales del Estado pues envía su mensaje, lo difunde, el mensaje llega, es decir, el esquema comunicacional del gobierno se mantiene, se ha mantenido hasta ahora y con la hegemonía comunicacional cada vez es más invasivo en la población. Sí, creo que más que nunca cobra fuerza la importancia del mensaje. Y quisiera que habláramos acerca de esa doble faceta, no es solamente lo que se dice verbalmente, sino también lo que se dice con expresión corporal. Podemos hacer, por ejemplo, un balance de los daños, es decir, cuando hay errores que alguno de los candidatos va cometiendo con su expresión corporal en eventos públicos, ¿eso se puede enmendar en el camino? Mira, se puede enmendar. De acuerdo a los estudios, 70% de lo que comunicamos surge a través de la comunicación no verbal. Solo tenemos 30% para cautivar a la persona que nos escucha. Ahora, lo enmendamos. El tema es qué tan penetrante es lo que hicimos y cómo se vio. Hay muchos casos, el más reciente, y me imagino que por eso tu pregunta es, digamos, Sí. este video que surge en redes sociales a través creo que fue la convocatoria que se hizo en La Victoria, en la que pareciera que María Corina Machado le dice a Delsa Solórzano, digamos, que haga una pausa o que no hable, pero luego Delsa Solórzano lo aclara. Yo creo que cuando tienes la necesidad de aclarar algo, pues evidentemente el mensaje llegó. Probablemente el mensaje que no querías, pero el mensaje llegó. Son momentos en los que, y no solo ahora, sino siempre, hay que tener mucho cuidado cuando se está presentando un discurso y cuando se está ante multitudes, porque no siempre lo que está pasando es lo que la población ve. Adicionalmente, el poder, y vuelvo al tema de las redes sociales, el poder de las redes sociales es cada vez mucho más amplio, ¿no? Cada vez es más manipulable lo que tú dices o lo que tú haces. Incluso vemos también cómo hay a través de páginas de desinformación, imágenes, cómo se tergiversa el discurso, porque hoy día la inteligencia artificial, aunque tiene, digamos, muchos temas favorables y positivos, también tiene elementos que juegan en contra de lo que ocurre en el día a día. Esto, digamos, ha sido un fenómeno bastante complejo porque ya pasamos de la televisión tradicional y del en vivo a el poder que tiene cada ciudadano de transmitir un mensaje, y no solo de transmitirlo, sino de transmitirlo como quisiera transmitirlo, como quisiera que llegue. Ahora el tema está en ser muy cautelosos con lo que recibimos como usuarios a través de redes y también ser bastante críticos y además estar muy bien informados, que tanto tú como yo como periodista pues lo sabemos. Michael, se nos acabó el tiempo, pudiésemos hablar de este tema toda la mañana, pero en una frase, ¿cuál sería para ti la clave que se puede utilizar en un discurso para conectar con la gente? Mira, se necesita emoción. Para conectar con la gente necesitamos emociones. Y creo que en esta campaña electoral se está logrando. Hoy día vemos cómo cómo se transmite a través del mensaje, cómo se transmite a través de la gente la necesidad de cambio que tiene, de acuerdo a estudios de opinión, pues la mayoría de la población venezolana.
Gracias por acompañarnos el día de hoy. Seguiremos pues monitoreando lo que ocurra el resto de los días en esta campaña electoral de cara a las elecciones presidenciales en Venezuela. Gracias por tu tiempo. Feliz fin de semana para ti. Gracias, Marjorie. Feliz fin de semana y que estén muy bien. Estábamos conversando el día de hoy con Maiker Iriarte, él es periodista y además consultor político venezolano, sobre este tema que tiene que ver con las estrategias que están utilizando tanto oficialismo como oposición venezolana en su discurso y en lo que tiene que ver con la campaña electoral para conectar con el pueblo venezolano y por supuesto ganar su preferencia.